Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Un placer de estar de nuevo después de tanto tiempo y que me permitan contarles algo de lo que me interesa tanto como son los enteros postales de Argentina. Vamos a hablar de un punto, de unas piezas poco frecuentes, muy raras, que son cartas postales que se emitieron específicamente para una carta postal para el presidente de la República y dos cartas postales para el vicepresidente de la República. El conflicto con estas cartas postales es que se discute si han circulado alguna vez, si el presidente y vice las han utilizado o fueron emitidas y no fueron utilizadas nunca. Así que vamos a tratar de mostrar estas cartas, que junto con algunas otras cartas, acá estamos, eh, que sería esta la carta del presidente, es una carta con respuesta paga, como ven acá, es una pieza muy buscada entre los enteros postales argentinos, lo mismo que otras cuatro piezas como la faja de un cuarto de la Valle, es una faja no emitida, los enteros también de la serie Kid, pero con fotos internas agregadas, que son bastante raros, o la carta postal grande de la empresa La Simbombo, que se vendía a un valor menor para hacer propaganda, publicidad de la pieza. Estas piezas son raras, son muy buscadas y son interesantes. Vamos a tratar solamente una de ellas. Vamos a ver el contexto político, porque el presidente de la República tiene mucho que ver en estas cartas postales. Vamos a ver la serie KID completa para poder entender cómo se imprimieron y también ver cómo se diseñaron y se imprimieron las cartas de vicepresidente y de presidente. Esta serie tiene 4 valores. De estos 4 valores están combinados en 10 cartas postales distintas. 7 son para uso público y las 3 que le comenté, una para presidente y 2 para vicepresidente. Vamos a ver los diseños y tratar de definir si alguno de los destinatarios de estas cartas postales las usaron en algún momento. Yendo al contexto político, estas cartas se emitieron durante la presidencia de Miguel Ángel Juárez Celman. Miguel Ángel Juárez Celman fue presidente entre 1886 y 1890. Eran mandatos de 6 años, por lo tanto es el primer presidente constitucional que no completa su mandato. Miguel Juárez Celman era un abogado cordobés, fue gobernador de su provincia, se casó con Elisa Funes y casualmente otro presidente de la República, Julio Argentino Roca, estaba casado con la hermana de Elisa Funes, con Clara Funes, o sea que era concuñado de Julio Argentino Roca. Roca fue quien dirigió la campaña del desierto, una lucha desigual entre la aristocracia de Buenos Aires y los pueblos originarios, y al tener éxito Roca en esa guerra, fue nombrado presidente, fue elegido presidente en 1880, 6 años antes que Miguel Ángel Juárez Celman. Cuando era presidente, le propuso a Juárez Celman, que había cumplido la gobernación de Córdoba, venir a Buenos Aires y dedicarse a la política en Buenos Aires, y es elegido senador. Y cuando el Partido Autonomista Liberal, que era el que formaban parte Roca y Juárez Celman, tienen que elegir al sucesor de Roca, en 1886, lo eligen a Juárez Celman. Juárez Celman tenía una personalidad muy potente y era muy unicista y tomaba las decisiones en forma muy particular y exclusivamente a su cargo, teniendo la presidencia de la República y la presidencia del Partido Autonomista Liberal, tomaba todas las decisiones a punto tal que su mandato se denominó el unicato, es decir, que él era el único que decidía todo. Esa actitud le llevó, por supuesto, a tener muchos enfrentamientos con los opositores, también con sus correligionarios, también con su concuñado Julio Argentino Roca, y al tener un desastroso gobierno desde el punto de vista económico, en 1890 tuvo una revolución cívico-militar encabezada por Leandro en Alem,
que en 1890 crea la Unión Cívica Radical, que es un partido que se mantiene hasta nuestros días. En esa revolución, que se llamó Revolución del Parque, hubo enfrentamientos muy importantes y el centro del enfrentamiento fue entre las tropas leales y los revolucionarios en la Plaza Lavalle. Se llamó la Revolución del Parque. La Plaza Lavalle está donde está ahora el Colón, que se estaba construyendo en ese momento. En definitiva, las tropas leales consiguen dominar a los sublevados. El costo fue 300 muertos y 1.500 heridos, pero Juárez Celman, después de esa disputa, tiene que renunciar. Y toma la presidencia Carlos Pellegrini, que era su vicepresidente, y completa el mandato hasta 1892. Juárez Celman, entre las medidas que tomó al principio de su presidencia, nombró en la Dirección General de Correos a Ramón José Cárcano. Ramón José Cárcano, también abogado, muy impetuoso, con muchas ganas de trabajar, propuso rápidamente la construcción del Palacio de Correos, que luego se efectuó, y tomó una conducta que fue muy original. En ese momento, todos los valores postales del correo, de la Dirección General de Correos, eran contratados en el exterior. Y toma la decisión que desde ahí se impriman en la Argentina. Y eso sucedió así, y es excepcional los contratos que se hicieron después de esto hasta ahora en cuanto a la producción de valores postales en Argentina. En 1887, cuando asume enseguida, busca una imprenta de seguridad, hace un contrato y indica al Congreso que fije las tarifas para el año 1888, que van a regir desde el 1 de enero de 1888. El contrato fue con la empresa Juan H. Kidd y Compañía. Era una imprenta que trabajaba en litografía y en tipografía, y le encarga todos los valores postales, sean estampillas, sean enteros postales como fajas, sobres, cartas postales, telegramas, cierre de telegramas y otra papelería del correo. Lo particular que hizo Ramón José Cárcano, no sabemos si fue influido por el mismo Juárez Celman o fue un deseo de él de quedar bien con su presidente, es que en las estampillas puso la imagen en un valor. Esta serie, la de Kidd, tiene valores de medio centavo a 50 centavos. En el 3 centavos puso la imagen de Juárez Celman. Esto es un hecho totalmente original, debido a que nunca ningún presidente en el ejercicio de su mandato estuvo en una estampilla que circulara en ese momento. En general, el correo toma la decisión de poner a presidentes en estampillas luego de fallecidos. Pero no solo lo puso en la estampilla, también lo puso en enteros telegráficos, como por ejemplo este de 40 centavos, y también en todos los enteros, las cartas postales que vamos a tratar hoy, que son 4, las cartas postales tienen 4 valores, las que vamos a analizar como de uso público. Estas cartas postales, el argumento para emitir las cartas y no emitir tarjetas postales de Cárcano fue que había recibido quejas de clientes que recibían tarjetas postales con insultos o eslogan partidarios y amenazaban con juicios. Entonces decide dejar de imprimir tarjetas, aunque no las prohíbe, las que estaban circulando las deja seguir circulando, pero pasa de la tarjeta a carta postal. La carta postal sabemos que fue un invento de Henry Sanchow, que era un hombre de 25 años, empleado del correo francés, y que en 1879 publica en algunos periódicos la carte lettre, la carta letra, la tarjeta carta traducido al español. Esto consistía en usar un papel doble, como todos ustedes saben, doblarlo por la mitad, estaba perforado y engomado en 3 lados, y esto permitía volver a la intimidad de la tarjeta postal sin necesidad de utilizar un papel dentro de un sobre, sino que escribían directamente en la parte interna de la carta postal. El conflicto en cuanto a la denominación fue
complejo, inicialmente se llamaron tarjetas postales, debido a que tenían la misma tarifa que tenían las tarjetas postales hasta ese momento. Aunque una de ellas, la de 2 centavos, se le colocó la traducción de la carta letra y le pusieron tarjeta carta. Esto se mantuvo durante el año 1888, que fue donde se emitieron estas cartas. En 1888, Cárcano decide no seguir con Kidd y contrata a la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, le encarga también cartas postales y también deja la imagen de Juárez Celman en la carta postal de 2 centavos. Esta fue la secuencia donde aquí, con Compañía Sudamericana, ya se denominan todas estas piezas cartas postales y queda el nombre definitivo para todas las que van a venir después. Yendo directamente a la serie básica de Kidd, las cartas postales de Kidd, tenemos 4 valores: 1,5 centavos, 2 centavos, 3 y 4. El valor base era la tarjeta de uso nacional, ahora la carta postal para uso nacional, que era de 4 centavos. La urbana era la mitad, de 2 centavos, y las que tenían estas dos eran con respuesta paga, ahora vamos a ver cómo era la respuesta, se le descontaba un 25%. O sea que de los 4 centavos de la carta postal nacional, si fuera doble serían 8 centavos, descontándole el 25% quedan 6 centavos, y pusieron 3 centavos en cada una de las dos cartas. La urbana de doble carta, 4 centavos, se le descuenta 1 centavo, queda 1,5 para una carta postal y 1,5 para la otra. Este es el motivo por el cual tiene este valor que es atípico. Las cartas postales se vendían así, las dos que vimos de 1,5 y 3 centavos, tenían una carta más chica en su interior, esto iba cerrado y el que recibía la carta podía usar la carta interna para utilizar la respuesta que ya estaba pagada. Si desplegábamos las cartas, vemos que la interna era más chica, tiene 6 milímetros menos de ancho y 13 milímetros menos de altura. Si las tenemos enfrente de las dos, es muy fácil de diferenciar una de otra. Si tenemos una regla también, pero como vamos a recibir algunas cartas que a veces no tenemos el tamaño exacto para ubicarlas, como ayuda podemos calcular que el espacio entre la A y la indicia es suficiente como para que entre casi un sello nuevamente. En tanto que en la carta interna, la respuesta paga, el espacio ese es mucho menor y no entraría una indicia en este lugar. Estas cartas estaban litografiadas. El fondo estaba rayado con una matriz o un cuño que permitía rayar toda la superficie de la carta. En la zona donde iba la indicia estaba borrado estas líneas. Digamos, esto fue litografía en piedra, estaba contratado así. Entonces, el litógrafo copiaba la matriz de líneas, borraba la zona donde iba a poner la indicia. La indicia estaba formada por 2 cuños, uno por el marco y otro por el retrato de Juárez Celman. Entonces se copiaba con un papel de transporte muy común en litografía, se copiaba el marco y luego se colocaba el centro en la forma más exacta posible. Esto genera que en algunos lugares el óvalo es más ancho que en otros, y esto en las estampillas permite ubicar diferencias que permitan definir las posiciones de los reportes o las posiciones de la plancha. Una vez completada en la piedra el fondo y la indicia, se agregaba también con litografía el texto, en este caso tarjeta carta, y así se completaba la carta postal. Lo que pasó fue que hubo 2 tiradas, una como esta, que tenía 24 líneas cada 1 centímetro. Esto está superpuesto a una regla transparente, son de 10 a 20 milímetros, o sea que eso es 1 centímetro. Las marcas más largas son de 1 milímetro cada una, y las más chiquitas de medio milímetro cada una. Como podemos ver, partiendo de esta línea,
se iba desfasando, es decir, las líneas iban corriendo para acá, o sea que había más líneas que medio milímetro. Y así se suman, créanme que desde esta línea hasta esta línea hay 24 líneas. Y la segunda tirada tenía exactamente 20 líneas. Fíjense que acá coinciden casi exactamente las líneas con el medio milímetro, o sea que son 20, salvo que al final hay un pequeño desfasaje, pero contando las líneas que hay aquí, son 20, créanme. Esto era muy dificultoso para poder, eh, para poder clasificar filatélicamente estas cartas, es molesto, hay que tener una lupa, una regla, hay que contar, uno empieza a contar y se pierde, pero por suerte, acá, perdón, esto va antes, es como quedaron las cartas postales, la del 24 líneas estuvieron los cuatro valores, en tanto que la de 20 líneas no se imprimió la de 3 centavos y hay solo 3 valores que totalizan un total de 7 cartas. Lo que les decía, que contar las líneas es muy difícil, pero por suerte aparece esta línea en las cartas postales de 24 líneas por centímetro. Fíjense que en esta dijimos que cada línea estaba separada por menos de medio milímetro, pero esta línea tiene medio milímetro, por lo tanto sobresale. Y esto se ve en el cuarto inferior izquierdo, acá está el gancho que une las dos tarjetas, tanto en la de 1,5 centavos como en la de 2 centavos, acá está la línea, como en la de 3 centavos, acá está la línea, como en la de 4 centavos. Todas las cartas de 24 líneas por centímetro tienen una línea más gruesa que permite a simple vista diferenciar unas cartas de otras. Como opuesto, las que tienen las líneas más separadas a medio milímetro, esa línea no existe, ni en la de 1,5, ni en la de 2, ni en la de 4. Sabemos que la de 3 no existe. Por lo tanto, podemos opinar que debía haber dos matrices para hacer las líneas del fondo, y eso generó que en las dos tiradas hubo matrices distintas y se produzca esta diferencia, que primero es un poco engorrosa, pero después filatélicamente podemos clasificar en vez de 4 cartas en 7 cartas. Yendo a la carta de presidente, que acá vemos la línea y podemos decir que tiene 24 líneas por centímetro, la más difícil de ver es la respuesta. Se conocen 4 y posiblemente 5 de estas cartas en total, posiblemente haya más, pero no las hemos visto. La carta externa, hay 10, 12 cartas que se conocen, pero la interna es muy poco vista y no se mostró ni en libro ni en catálogo. Tanto en el libro de Luca, de 1941, solamente muestra una foto de una carta de vicepresidente, que ahora la vamos a ver. En Nigel 58 muestra las dos de vicepresidente, la de 2 y la de 4 centavos, y no muestra la de presidente, perdón, muestra una de vicepresidente y una de presidente, pero es la carta externa. Fíjense que el espacio entre la A y la indicia permite colocar otra indicia. Esta es la carta externa. En el Riese, el Basen-Riese, 2 catálogos de enteros argentinos muestran las dos de vicepresidente, la de 2 centavos, la de 4 centavos, y la de presidente es más chica, parece que es la interna, pero de nuevo la distancia entre la A y la indicia demuestra que entra un sello, por lo tanto esta es la carta externa. No se mostró la indicia en ninguno de estos catálogos, y en el catálogo internacional de Higgins y Gage, en el capítulo argentino, describe las 3 piezas, estas, 2 de vicepresidente, 2 y 4, y la de presidente de 4 más 4, pero no reproduce imágenes. Por lo tanto, le queremos mostrar a ustedes las cartas que son raras de ver. Ahora, en cuanto a cómo se fabricaron, cómo se diseñaron estas cartas, les voy a ir presentando cada una y las voy a ir comparando con las cartas que les presenté antes, las cartas ordinarias. Esta es la carta de vicepresidente de 2 centavos, la celeste, que se denomina tarjeta carta. Y si recuerdan la que les mostré antes de 2 centavos, es totalmente diferente. También se llama tarjeta carta, es un poco más azul, que esta es un poco más celeste. La indicia es idéntica, pero
la carta postal está totalmente diseñada. Por lo tanto, en la de vicepresidente de 2 centavos, podemos decir que solamente se utilizó la indicia y se generó otro formato de carta postal. En cuanto a la vicepresidente de 4 centavos, también en este caso dice tarjeta postal, y si la comparamos con la ordinaria, no la que dice vicepresidente, podemos ver que salvo la diferencia de papel, este es un papel de 0,15 milímetros, 150 micras, este es un papel más fino de 110 micras, pero el resto es totalmente igual. Todas las letras son idénticas, los renglones llegan hasta la misma altura y solamente esta agrega una impresión de vicepresidente de la República. Por suerte, y gracias a Andy que tiene esta carta postal, Andy Slister, esto de su colección, vemos que acá hay una carta postal pero que tiene una doble impresión del vicepresidente de la República. Con esto podemos afirmar, al no ver doble impresión en el resto, que esto eran impresiones separadas. La carta postal claramente se le agregó solamente lo de vicepresidente, y así es como podemos afirmar que esta carta, distinta a la anterior, no tiene ningún diseño nuevo, salvo la impresión agregada de vicepresidente de la República. La tercera carta, la de presidente, si comparamos la indicia en verde de esta carta con la carta anterior de vicepresidente de 4 centavos, vemos que las indicias son iguales. Lo único que cambia es el color. Cada indicia tenía un marco distinto, pero estas son idénticas. Les puedo mostrar en esta, por ejemplo, que el marco es totalmente distinto a lo que estamos viendo ahora. Cada una tenía su marco distinto. Acá el marco es idéntico, salvo que cambia el color. Por lo tanto, podría ser que la tarjeta de vicepresidente o la de uso corriente se haya utilizado imprimiendo presidente de la República. Pero no. Fíjense que República tiene otra tipografía, tiene acento en la U, es distinto. Acá dice tarjeta carta, acá dice tarjeta postal. Los renglones acá llegan casi hasta el final de la indicia, acá terminan en la mitad. O sea que en esta también se generó una carta postal nueva, copiando la indicia en otro color. Y así se diseñaron las 3 cartas. Llamativamente, todas fueron realizadas en distinta forma, pero así se obtuvo las 3 cartas que Cárcano le dedicó a Juárez Celman. Ahora, referente al uso de estas cartas, vamos a entrar en la parte final. Esta es una charla no muy larga, pero vamos a analizar bastante qué ha sido usado. Esta carta, que está en muy mal estado, es de la colección de Arturo Ferrer, pero es buenísima en el sentido que es la única que conocemos de vicepresidente de 2 centavos celeste que está circulada. Lo llamativo es que esta carta tendría que estar circulada por el vicepresidente, que era Carlos Pellegrini. En su interior no refiere nada referente a un texto de Carlos Pellegrini. Va dirigida a Roberto Soto, de Cuyo 834, que era un filatelista conocido de esa época, y se fue colocada en el buzón número 86. La segunda carta, que es de Andy Slichter, también va dirigida a Roberto Soto, de Cuyo 834, y está colocada en el buzón 86. Por lo tanto, con el dato de que Roberto Soto era un filatelista, es muy posible, casi seguro, que estas cartas no hayan sido circuladas correctamente por el vicepresidente, sino que hayan sido utilizadas por este Roberto Soto para tener esas cartas circuladas. Por lo tanto, lo que se dice habitualmente, que estas cartas no circularon, parecería ser cierto en las cartas del vicepresidente. Siendo las del presidente, ya ahí tenemos más cartas. Hay 2 cartas circuladas y 4 cartas con escritura. La primera que apareció la compró Marcelo Corsín en Suecia. Es una carta que está dirigida al presidente, excelentísimo presidente de la República, y va a Mar del Plata, un lugar de veraneo, y acá dice 25 de enero del 88, después lo vamos a ver un poquito mejor. O sea que posiblemente alguien se lo mandó al presidente
durante sus vacaciones en Mar del Plata. Esta es la comunicación. Y además de esta, se conoce otra carta circulada. Esta es la parte interna de esta carta. Esta es otra carta circulada que va dirigida a Ricardo Knapp. Esto es lo que le escriben. Y hay dos cartas que no están circuladas, posiblemente entregadas a mano, pero que empiezan diciendo Miguel Juárez Celman saluda. Miguel Juárez Celman saluda. Vamos a ver si estas cartas verdaderamente circularon y estas cartas fueron escritas verdaderamente por Juárez Celman. Vamos a la primera, la de Marcelo Corsín, que va dirigida a Mar del Plata. Esto es lo que dice dentro de la carta. Y acá podemos ver lo que dice. Acá lo tengo aclarado por las dudas que no entienda la letra. Mi querido doctor, le escribo esta primera tarjeta carta que con su retrato circula en la República. Esto ya es bastante técnico y empezó a orientarnos que podía ser el mismo Cárcano que le manda la carta a Juárez Celman. Dice, no obstante su propósito de tomar algunos días de tranquilidad y descanso, no le sobran pequeñas contrariedades, como la huelga, la eliminación de Gómez y el olvido de designarlo a Pellegrini como candidato. Termina con la señora, Rosarito y los niños estarán muy contentos con doble motivo. La primera, que no tienen que preocuparse por la atención de la casa, ni tampoco de buscar llaves perdidas. Muchos cariños de Anita. Mañana nos mudamos. Esta tarjeta es de respuesta paga y hay una firma que parece MG, pero que en base a lo que decía el texto empezamos a pensar que podía ser Ramón J. Cárcano. Entonces, además tenía escrito acá, en lápiz, regalo de Juárez Celman, octubre 9 del 93, con una firma que no conocemos. No la pudimos definir. Yendo a si esto fue escrito, si es MG o RJC, comparamos la R de esta firma con la R de República, la R de República y la R de Rosarito. Y vemos que es muy factible que esta R sea parecida. Estamos haciendo ejercicio ilegal de la caligrafía, ¿no? Porque esto vamos a tener que después certificarlo con un profesional. Por esto pensamos que esta firma puede pertenecer a Ramón J. Cárcano. Estuvimos buscando manuscritos de Cárcano, que hay mucho firmado por él en el sentido de la memoria del correo, de los años que fue director, pero no encontramos ninguna carta todavía y estamos en la búsqueda de cartas manuscritas de él como de Juárez Celman. Además, entre las cosas que decía en esta carta, vemos que Juárez Celman le escribía este posible Cárcano contrariedades como la huelga. Buscando huelgas en esa época, encontré este manuscrito de 2013, Tiempos difíciles, huelgas, sociedades de resistencia y militancia política en la ciudad de Buenos Aires, 1888, el año que estamos buscando, y 1896. Y acá dice que el 20 de enero de 1888 comenzó la huelga de los domésticos. Acá podemos ver el matasello que dice de enero 25, acá se ve el 5, y de 1888. O sea que la carta esta está escrita 5 días después del comienzo de esta huelga. Interesante cómo lo describe en esta monografía y cita algunos artículos de La Nación. Y a las 9 de la mañana del viernes 20 de enero de 1888, un inspector municipal se presentó en el Café Philip, ubicado en la calle San Martín entre Cangallo y Cuyo, actuales Perón y Sarmiento, y exigió al encargado que le facilitara la libreta de trabajo de sus empleados. Si bien el propietario, con su delantal blanco, sus grandes patillas más blancas que el delantal y su bonomía habitual, contestó que por su parte ningún inconveniente tenía en aceptar su libreta, no sucedió lo mismo con el resto del personal. Pocos minutos después, los mozos y cocineros del establecimiento se retiraron, tomaron sus sombreros y salieron a la calle. La huelga se extendió como un reguero de pólvora. Los empleados pasaron la voz y verdaderamente todos los hoteles, restaurantes, café,
casa de huéspedes quedaron cerrados por falta de mozos y cocineros. Así fue que esto es coherente con lo que estaba escribiendo el posible Cárcano en esa carta que le envió a Juárez Celman. Referente a la señora Rosarito y los niños, otro texto dentro de esa carta, la madre de Juárez Celman se llamaba Rosario Celman y tenía una hija que también se llamaba Rosario, Juárez Celman Funes, y un hijo que se llamaba Miguel Ángel Juárez Celman Funes. Así que interpretamos que la señora debía ser la esposa, que es Elisa Funes. Rosarito se estaba refiriendo a la madre, porque los niños están separados acá y serían los dos niños, que son los dos hijos de Juárez Celman. También es coherente con el escrito. Y después muchos cariños de Anita, ya pensando que escribía Juárez Celman, fuimos a buscar quién era la esposa de Juárez Celman y era Ana Sáenz de Sumarán. Tenían un hijo, Miguel Ángel Cárcano, que nació durante la presidencia de Miguel Juárez Celman, el 18 de julio del 89, y bueno, así como era obsecuente Cárcano con el director, siendo director del Correo, le puso el nombre del presidente a su hijo. Pasando de esta carta a la segunda que tenemos circulada, es mucho más simple, está dirigida a Ricardo Knapp, está bien matasellada, está escrita y dice: estimado amigo, en vez de las 3, vengan ya a las 2 para que charlemos un poco antes de entrar en conferencia. Suyo, 12 de marzo del 90, no, perdón, 12 de noviembre del 90, 12 de noviembre del 90, y tiene un texto escrito por una persona y una firma hecha distinta, con un trazo más grueso, que podía corresponder a Miguel Ángel Juárez Celman. Vamos a tratar después de comparar esta caligrafía con otras que tenemos y ver si podemos aceptar que esta sea una carta dirigida a Ricardo Knapp por Miguel Ángel Juárez Celman. ¿Quién era Ricardo Knapp? Ricardo Knapp era un académico de ciencias de Córdoba, fue nombrado en 1878. En 1876 había escrito el libro La República Argentina, que fue traducido al alemán y al francés, y esto fue publicado para ser llevado a la Exposición Internacional de Filadelfia del año 76 con motivo de los 100 años de la independencia de Estados Unidos. O sea que Ricardo Knapp existía, era de la misma época que Juárez Celman y tranquilamente esa carta puede haber sido escrita hacia él. Referente a la letra de Juárez Celman, en este acta, es el acta de juramento del presidente, y acá está la firma de Juárez Celman, que acá está ampliada. Tiene la característica de una J puntiaguda, una A abierta, una Z que no baja del nivel del renglón, y Celman terminado como una firma. Si comparamos, vemos las otras dos cartas para comparar esta caligrafía, vemos que en esta, una de las que no están circuladas, dice: Miguel Juárez Celman saluda a su amigo doctor Arata, le retribuye sus votos de felicidad en el año que empieza y le satisface su pedido. 30 de enero de 1893. Ya Juárez Celman había renunciado y se había retirado a una estancia que se llamaba La Elisa como su esposa. En la otra carta, también dirigida a Pedro Arata, acá tiene el frente con dos direcciones, pone Miguel Juárez Celman, saluda a su amigo doctor Arata y deseándole que en lo sucesivo no lo fastidien ni disturben en su haber científico alacranes de ninguna especie. Le pide que si su hermano Marcos, que se encuentra en esa por problemas de salud, ¿qué dice acá? Por problemas de salud, llegara a necesitar de sus servicios profesionales, le haga el grato de prestárselos, cargándole a su cuenta este nuevo motivo de gratitud, La Elisa, la estancia donde estaba, marzo 10 de 1896. Entonces tenemos estas tres cartas. Acá entra en juego el hermano Marcos, y buscando encontramos que Marco Nicolás Juárez fue un estanciero y político argentino, jefe político del departamento Unión,
jefe de la policía de Córdoba, gobernador de la provincia de Córdoba entre 1889 y 1890, cuando Juárez Celman era presidente y sufrió la revolución del 90 junto con su hermano. O sea que es real que había un hermano Marcos Juárez, hay una ciudad de Córdoba que se llama Marcos Juárez, y también hay un Pedro Narciso Arata, que vivió entre 1849 y 1922, fue farmacéutico, químico, profesor universitario y médico argentino, que es a quien se dirige estas dos cartas, aparentemente Miguel Juárez Celman a Arata. Comparando las caligrafías, de nuevo la firma. Acá vemos que la primera de las cartas que escribe Arata, vemos que la J es muy parecida, la A es muy parecida, la Z no baja el nivel, y acá sin ser una firma se separa y prácticamente es igual. La segunda, también dirigida a Pedro Arata, también está la M que es muy parecida, aquí cambia la J, la Z se mantiene siempre arriba del nivel y Celman es idéntico que la anterior. Y por último, las iniciales que habíamos puesto, vemos que la M sigue siendo muy parecida a las M de las otras dos cartas, y la J de Juárez, la A estaría acá, Miguel Ángel, y la J de Juárez Celman es parecida a esta J. Esto con un poco de imaginación, pero tratando de unificar estos datos, esperando conseguir los textos correspondientes para poder concluir que verdaderamente Juárez Celman en dos casos utilizó la carta. En un caso utilizó la carta por correo, en otro caso recibió una carta circulada, y luego de retirado, y además en el 1892 se desmonetizaron todas las piezas anteriores a 1892, Juárez Celman utilizó como apunte o como envío de correspondencia, posiblemente en mano, la de carta en distintas circunstancias. Estas son las cartas internas escritas, estas son las cartas exteriores. Bueno, con esto quise mostrar un poco una pieza rara de la filatelia argentina, analizarla, ver el contenido, ver cómo se hicieron, ver si verdaderamente circularon o no, y con la orientación de que parece que han sido circuladas, lo pongo a consideración de ustedes y seguimos buscando las cartas manuscritas de estas personas para tratar de compararlo. No hay mucha bibliografía al respecto, anoto algunas y espero que le haya gustado y estoy a su disposición. Muchas gracias, Alberto, muy interesante. Bueno, me alegro que te guste. ¿Preguntas o comentarios para Alberto? Mauricio. Primero, Alberto, felicidades por la charla. Gracias. Con relación a estas líneas que nos mostraste, ¿estas Sí. eran por simple decoración o tenían alguna función práctica? No tenía ninguna función práctica, era un sombreado del fondo. Hay algunos impresos que tienen fondo rayado y en esa época, estamos hablando de 1888, 1887, porque en el 88 ya fueron emitidas, era una especie de adorno y debían tener varias matrices para hacer esta línea, porque esto no lo hacen una por una en el litógrafo, en la piedra. Esto debían tener matrices que copiaban eso, lo mismo que tenían un marco, un cuño para el marco, un cuño para el retrato. No, creo que eran adornos para presentar mejor las piezas. Ok, gracias. Y la otra, no sé si me lo perdí en un momentito. ¿Hay registro de cantidades impresas de estos enteros? No, lo podemos opinar sobre lo que se conoce. En KID no hay, de toda la serie KID, que hay estudiosos exclusivos de esta serie KID, por ejemplo, en la Fundación Bose, en Norberto Fredotovich, estudia exclusivamente esta serie, en especial los sellos postales. No hay en ningún caso información sobre la tirada. Hay orientaciones, hay algunos cálculos, pero no hay una tirada exacta, en menos de las cartas de presidente y vice. Muchas gracias. No, de nada. La serie esta es interesante en cuanto a
a las estampillas, a los sellos postales, porque al ser en piedra, tienen marcas lógicas de la litografía en piedra que permiten ubicar cada una de las posiciones en el reporte o en la piedra de impresión y hace que haya sido muy estudiado durante mucho tiempo los reportes de cada una de estas piezas. Alberto, una curiosidad referente a esa doble impresión que está en la colección de Andy. Sí, Es el único que se conoce, pero en las estampillas se conocen doble impresión de alguna estampilla, de algo siendo también litografiada, o esta es una rareza única dentro de toda la serie entre las estampillas y los enteros postales. no sé, pero supongo que no conozco doble impresión de... Tengo que preguntarle a Fredotovich, voy a preguntarle en la semana y te contesto. Ok. No recuerdo haber visto, yo no lo he visto. Pero esto es llamativo y por suerte está esa pieza que nos permite asegurar que ese modelo de vicepresidente está hecho de esa forma, está agregado eso sobre la carta ordinaria. Heinz. Alberto, muchas gracias. Muy interesante, como siempre, tu charla. Gracias, gracias. Continuando con el comentario de la doble impresión y que ello permite afirmar de que está puesto en un proceso posterior a la impresión original del resto, entonces sería fácil o probable comprobar de que aquellas que tienen una sola impresión eventualmente no están todas en la misma posición con respecto al resto, porque como se colocan manualmente, probablemente no calcen exactamente en la altura. Sí, lo que pasa es que son pocas las piezas que tenemos, pero prometo estudiarlo. Es muy factible que haya diferencia de ubicación. Sí, sí. Bien. Gracias. Un comentario sobre el rayado. Sí, Se me ocurre que una razón, porque alguna razón debería haber, una razón probablemente lógica sería que el rayado se aplica para hacer un poco más esfumado y más difícil de leer lo que eventualmente pueda traslucirse al escribir por el otro lado con tinta. sí, puede ser, puede ser. Puede ser. Igual la cartulina es relativamente gruesa, no sé, en las cartas postales siempre es un poco más gruesa que los sobres. No es un cartón como las tarjetas postales, pero es un poquito más gruesa que el papel común que se utiliza en los sobres. Los sobres tienen aproximadamente 0,5 a 0,7 milímetros de 0,07 milímetros de espesor, serían 70 micras, y estas cartas tienen el doble. Pero puede ser que la tinta al mismo tiempo también permita ocultar la escritura. ¿Sí? Gracias, Alberto. No, por favor, gracias a vos. Otra curiosidad, Alberto, referente al perforado. Creo que fue en el primero o el segundo slide, muestras un ejemplo que el perforado superior no es completo, está desalineado y continúa. Entonces, me imagino que esto es por una pasada por peine, no sé exactamente. ¿Se Sí, conocen variedades de la longitud o la altura de la perforación? O me imagino que tendrían guías, pero si eso salió así, otras pueden haber salido también movidas, me imagino, no sé. sí, hay muchas. En esta serie todos los perforados son lineales. Son una línea colocada manualmente sobre los bordes y después dan vuelta a las cartas postales y hacen los otros lados. Y todas estas líneas no son paralelas nunca, siempre tienen están corridas porque al colocar el papel en el peine para perforar, están desplazadas. En esa carta, lo que debe haber pasado es que venían por perforar, venían perforando y se dieron cuenta que iban a pasar encima de la indicia. Entonces suspendieron la perforación, a ver si lo puedo mostrar, no sé si en este... ¿dónde está? Sería... Listo. Esa misma.
esta específicamente. Acá vemos que hay una línea que viene así, que va a pasar sobre la indicia, y después me da la impresión que protegieron acá hasta aquí para que el peine no perfore, y hay marcas incompletas de perforado, y después terminaron la perforación en el lugar que le faltaba. Esto es muy curioso. Hay dobles perforaciones en lados, hay otras que le falta una perforación de un lado, hay perforaciones atípicas, por ejemplo esta, yo también la puse porque son curiosidades. Esta tiene una línea vertical blanca, pero aquí abajo tiene una perforación incompleta diagonal y viene acá, que vaya uno a saber qué pasó, qué saltó, cómo se apoyó. Acá se mezclan tres líneas, la línea blanca vertical, la línea de medio milímetro en una de 24 milímetros por centímetro, y además tiene esta línea que la cruza. Son muy buscadas las alteraciones de dentado de estas cartas, y hay algunas variedades muy interesantes. Sí, son bastante frecuentes. Gracias. Siempre lineales, ¿no? Sí, sí, sí. Interesante punto. Sí, la diferencia con las que no son lineales son las que tienen un marco en forma de U, una U invertida, y todas esas se perforaban dobladas. Se doblaba la carta postal, se colocaba una pila de cartas dobladas y se perforaban en U, de forma tal que las líneas no llegaban a los ángulos, no llegaban a los lados. Claro. Acá se ve, en las que estaba mostrando recién, la línea pasa y sigue con otra carta. Y esas son pues las que encajan perfecto, ¿no? Al doblarse. Estas... Claro, al doblarse uno ve las perforaciones, encajan una perforación con la otra. Son los dos modelos que hay de perforación. Aquí se empezó a usar con compañía sudamericana, primero empezó a perforar lineal y después siguió perforando con un peine en forma de U. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Alberto? Bueno, gracias por haberme escuchado. Ahí está Teddy. Gracias, Alberto. Primero que nada, un gusto grande volver a escuchar. Una consulta, Gracias, ¿hay un exhibit, al menos de un marco de estas cartas? No, yo tengo en mi colección una hoja A3 con estas tres cartas. No, estamos tratando de conseguir más cartas circuladas, cosa que creo que no, hace años que estamos buscando y solamente encontramos estas 4 y 2 no circuladas, sino que escritas. Lo único que le puede jerarquizar eso que sean escritas por Juárez Selman. Da la impresión que ha sido el mismo Juárez Selman que las escribió, pero no da para un marco. En mi colección yo tengo una A3 con las 2 de vicepresidente y las 2 de presidente y algunas circuladas, pero no da para un marco. No. A lo mejor hacer toda la serie KID, sí, en ese caso, todas las cartas postales de KID o todos los enteros de KID puedan entrar en un marco. Gracias. Sí, ahora está el palmarés en Tucumán y no sabía que me había tocado la charla justo el mismo día, pero por suerte no pude ir a Tucumán, así que pude hacer esto sin dificultad. Le queda de tarea a todos los que fueron al palmarés ver este video después que termine la ceremonia. Les voy a decir. Bueno, Prato, vos estás en Tucumán, ¿no? Sí. Yo estoy en Tucumán, acá de cuarentena, dispositivo COVID, así que estoy aislado. Sí. Así que Lo por eso siento, me puedo Fernando. sumar acá. Te quedaste en la Así habitación que- del hotel. Y sí. Fue la vez que más plata gasté para quedarme mirando el techo. Pero estás bien, ¿no? Se te ve buen ánimo todo.
Sí, sí, hace unos días tenía más fiebre, tos, bueno, más me sentía decaído, debilidad en el cuerpo, pero ahora mucho mejor. Apenas algo de fiebre, un poco de garganta, expectorando un poco, pero bueno, notoriamente mejor. Qué bueno. ¿Y hasta cuándo te tenés que quedar encerrado? Y me dijeron hasta el miércoles que viene. Yo tenía el vuelo este domingo, tuve que cancelar, así que hasta el miércoles que viene y ahí, bueno, me vuelvo a Buenos Aires y bueno, ya después veré. Me vuelvo a España. Voy a aprovechar y me quedo una semana más visitando a mi familia, así que me quedo en Buenos Aires hasta el 9. Bueno, que sea leve, que Pero no bueno, pase se nada. dio así, ¿qué va a ser? Sí, 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 sí. Qué bueno que estás. Musa. Ujú. Y a propósito, Alberto, ¿qué te dieron en Tucumán? Tuve demasiado, me dieron. 97 puntos y tuve el gran premio. Oh, Así que Wow. felicitaciones. estoy contento con mi colección de enteros, ¿eh? Mi colección de enteros. Fantástico, felicitaciones. Sí, 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 estoy muy contento. Sí. Espectacular. No pensaba que iba a ganar el gran premio, pero me llamaron hoy comentándome así que fue un día filatélico para mí hoy, Fantástico. completo. Qué bueno. Muy merecido. Me gustó cómo quedó. Vamos a ver ahora, está anotada en Sudáfrica, a ver qué pasa en el exterior, que va a ser un poquito distinto. Pero va con todo el palmarés y si ha llegado a ese punto es porque es una muy buena colección. Está buena, esta colección empezó en Córdoba en el 2016 y me la juró, bueno, no voy a decir quién me la juró porque después queda feo. Y me criticaron algunas cosas, pero me sirvió de mucho para que después pueda crecer desde eso. Hay que agradecerle a los jurados. ¿A dónde perdiste los 3 puntos? Eso lo pregunté. Lo pregunté, pero no me dijeron. El que me comentó que había ganado no me dijo. Yo supongo que debe ser uno en importancia, que no le midieron los 10 puntos, y los otros no sé dónde puede ser. Conocimiento se lo discutiría. A lo mejor en el tratamiento hay algo que no les gustó, vamos a ver si lo puedo corregir. Pero no sé. A lo mejor me dieron 97 porque estaba bien, ¿no? Tampoco hay que contar los puntos a punto, ¿no? Pero también la clase de enteros postales es como la de temática, ¿no? Tiene unas reglas muy, muy estrictas. Sí, tienen las reglas, es una clase interesante acá, hay varios que hemos discutido durante mucho tiempo, con Luis Fernando, con Teddy, con Mauricio, con Guillermo Gallegos, Walter. Tuvimos muchos que discutimos todo lo que es la clase, presentamos en mi oficina varias de estas charlas, Gracias. y Cristian también, perdón, que me pasó. Y es una clase que es básicamente tradicional, pero cada vez se está permitiendo un poquito más agregar alguna cosa de historia postal, lo que hace que sea mucho más entretenida, porque colocar, en mi opinión, ¿no? Es entretenida porque colocar un entero pelado a veces no luce tanto como uno circulado, y eso hay enteros muy comunes que por una variedad o un error o una circulación interesante pueden llegar a jerarquizarse, aunque nosotros describamos tradicionalmente el entero. Es obligatorio escribir la descripción del entero más grande y un poco más chico el comentario de la historia postal de ese entero, si es necesario. O sea que tiene una libertad que se agranda, tiene algunas limitaciones. Yo de todo lo que discutimos en el año pasado, no puse nada de lo que sea límite, puse todo lo que no tenga discusión para no generar ningún inconveniente. Pero hay que tener material para poder dejar de lado algunas cosas lindas. Pero
pero es interesante, es una clase muy linda. Somos pocos, ¿Con cuántos marcos vas a Sudáfrica? 8. Esta fue en 8 marcos. Es un periodo, encima es un periodo interesante, son 30 años que incluí, que es el periodo donde Argentina con el correo contrataba con empresas privadas, 3 internacionales y 2 nacionales. Las 2 nacionales son KID, que vimos hoy, en el 88, y Compañía Sudamericana de Billete de Banco, que vino después, que son las 2 nacionales. Las 3 internacionales, National Bank, American Bank de Nueva York y Bradbury Wilkinson de Londres. Entonces yo tomo el periodo de ese periodo de 5 compañías y termino el periodo cuando empieza a monopolizar la impresión de enteros postales la Casa de Moneda. Igual en ese periodo, como explotan las imágenes impresas en enteros, en la década del 90, 1890, se consigue imprimir fotografías en papel no sensible a través de la fototipia. Entonces hubo una explosión y el correo argentino entre 1897 y 1903, en 6 años, emitió 800 enteros distintos. Wow. Entonces, lo que pongo yo en la primera hoja es que es una muestra de la gran variedad de piezas postales y formas físicas de enteros postales. Y digo que cuando son más de 10 enteros de alguna serie, coloco muestra, no coloco toda la serie. Si pongo nuevos y usados, hay algunas series que tienen 600 enteros diferentes. Porque cambian las imágenes, el entero es igual, pero cambian las imágenes que le van agregando y lo transforman en enteros distintos. Hechos por el correo, ¿no? Diseñados por el correo. Entonces es una colección que se puede expandir muchísimo. Es más, puedo después tomar algunas series y presentarlas también en un marco o algunas hasta en 5 marcos. Hay mucho material en esa época. Una curiosidad, Alberto, si me permites, ya que nos desviamos un poquito sobre esos, los view cards, ¿no? Existen en todos nuestros países, pero ¿quién fue el primero que lo emitió? ¿Qué país fue el primero? Porque No sé. me parece que es una moda, alguien lo habrá visto Sí. y ¡pum! Todo el mundo empezó. Es que debe haber sido muy importante el hecho de que se puedan colocar fotografías en un papel. Hasta ese momento todas las imágenes que estaban impresas eran grabados con distintas formas de grabado, litográfico, grabado en acero, cualquier tipo de grabado que tengamos, y textos escritos. No había ninguna imagen que venga de una fotografía, una imagen real, digamos. Y ahí eso debe haber sido muy, muy movilizador para fomentar todo eso. En Argentina, el decreto con el cual sacan las tarjetas con imágenes, dicen que es para fomentar el turismo, mostrar el avance en la República y fomentar el turismo dentro del país. Ese fue el motivo que imprimieron tantos distintos. Pero habría que ver cuál fue el primero. Sí. No lo sé. Gracias. Bueno, Luis Fernando había mostrado algunas tarjetas postales en Las más viejas fototipia. que yo encontré son de Brasil y de Argentina. Pero yo no tengo acceso a la información fundamental. Es decir, lo que yo puedo decir es que ni era Ecuador, ni era Perú, ni era Panamá, ni era Costa Rica el primero. Y esos que estoy diciendo de último son todos de ya avanzado el siglo XX. ¿Cómo de qué año, Luis Fernando? Las de Brasil, ¿de qué año dices? Son de finales del siglo pasado. Sí, Del siglo XIX, 1889, por ahí. 1890, algunas imágenes con fototipia. Sí. Sí, las del Perú creo que son del 92, por ahí, 93. Pero Yo las cartas postales, sé que en Bélgica fue el primero que aceptó lo de Insauchou. Lo emitieron las cartas postales en 1885.
No lo dije, sé que en Argentina fue en 1888, pero bueno, los invito a ver cuándo se emitieron las distintas cartas postales en cada uno de los países. Relativo a las tarjetas, Chile fue el primero que emitió en América, en 1873, tarjetas postales, antes de que llegue esta modificación de cartas postales. Pero eso lo encontré en una bibliografía de Luca, pero las cartas postales no figuran cuando se emitieron en otros países. No sé si es así, Heinz o Cristian, si fue en esa época de las tarjetas. Parece que Chile tiene el honor. Pero ya había Sí, fototipia. correcto. No, esto es tarjetas postales nada más, no fototipia. Sí, Tarjetas postales. Estamos hablando de cuándo salió la primera carta postal, cuándo salió la primera tarjeta postal. Y en América es esa, en tarjetas postales en Chile. Carta postal no lo dije porque no sé, la verdad. Los invito a que se fijen a ver en sus países si encuentran alguna carta postal antigua. Así comparamos. Esa va a ser una buena comparación. Bueno, ¿alguien más? ¿Una pregunta o comentario? Solo que hay una fecha límite que al partir de la cual habría que orientar la búsqueda, que es la invención de la fotografía. Claro. Y esos view Bueno. cards también hay europeos, creo, ¿no? Sí, sí. La fotografía empieza en la década de 1830, o sea que tiene mucho tiempo. Lo que pasa que toda esa es impresión en material sensible. Todo lo que se hace al principio es material sensible. Hay un autor, no recuerdo el nombre, que describe la fototipia en 1856, pero no se logra poner a punto. Y Albert, un alemán de apellido Albert, en 1890 pone a la fototipia a punto para la publicación masiva de imágenes, con el proceso de gelatina bicromada, es decir, la gelatina sí es sensible, se imprime con el negativo y según las zonas que se imprimen, están más secas o más húmedas la gelatina, entonces cuando se pasa la tinta toma más tinta o menos tinta. Y ese es el principio de la fototipia, que se llegó a llamar Albert-grafía por esto que impuso Albert en 1890. Por ahí puede ser que antes haya habido algunas postales individuales hechas en fototipia, pero no con la Albert-grafía ni la fototipia definitiva. Me has hecho acordar cuando estaba en la escuela primaria, ese era uno de los experimentos que uno hacía, de hacer esa gelatina y tratar de sacar copias. Y funcionaba. Sí. Y tiene detalles, la fototipia tiene muchos detalles. Las fotos en las tarjetas postales argentinas se ven hombrecitos caminando por la calle, hay muchos detalles muy interesantes. Wow. Una tecnología. Las de Ecuador son extraordinarias. Sí, también. Había una mano en alto, pero la han bajado de repente. Corro. Señor Corro. Señor Corro. No, mi duda era si se referían precisamente a la tarjeta postal o view card, que es lo que entiendo, con una imagen impresa o una imagen de fotografía, o quiero entender que la fotografía se llegó a enviar tal cual como una tarjeta postal también, o cuál es la duda ahí. Ese es el punto que no entiendo. El tema sería, puede ser que haya fotografías que se envíen, material sensible, y que se revelen en una fotografía que se transforme en una tarjeta, no lo sé. Pero esto es incluir imágenes en tarjetas de papel, de cartulina. El proceso de imprimir en papel. Hoy es muy común, hoy cualquiera imprime con su impresora o con cualquier cosa, puede hacer un impreso.
Pero en esa época solamente las fotografías se podían transmitir a papel sensible, negativo y estimulación de papel sensible y revelado. En 1890 empieza la impresión de gelatina que tenía material sensible, pero después la impresión de la gelatina en el papel es con tinta como cualquier imprenta. La gelatina bicromada actuaba de cuño, tenía la imagen invertida y la imprimía en la tarjeta postal, que es todo una novedad para la última década del siglo XIX. Ok. Ujú. Bueno, entonces con eso, Alberto, muchas gracias, muy Gracias a ilustrativa ustedes. la charla y felicitaciones nuevamente por el gran premio. Gracias, gracias. Y no le preguntamos el premio a él, a Prato. Yo saqué oro grande con las 2 colecciones que traje y el Muy premio bien. especial de la Fundación Bose. Felicitaciones, Bien. Gracias. fantástico. Muy bueno. Por lo menos ya no duele tanto el COVID. Sí, Ya está la verdad pasando, que sí. pero bueno. Un pequeño gran consuelo, sí. Bueno.